Hola, mi nombre es Margarita Ortiz Tallo. Me presento, he sido profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga durante muchos años. Me he dedicado a la disciplina de la psicopatología y actualmente coordino la Asociación Conciencia, que nos dedicamos a la prevención, a la formación y a la investigación en temas de violencia en la infancia. Hoy, sin embargo, querría hablarles sobre el método de las constelaciones familiares. Voy a plantear cuestiones muy generales como el nombre, si es el más adecuado o no, la filosofía de este método y la importancia de la epigenética para el método de las constelaciones familiares. Primero comentar, bueno, que fue Bert Hellinger el creador, aunque había habido previamente otras personas en Estados Unidos que ya habían trabajado con un método parecido y con el mismo nombre, pero Bert Hellinger, alemán de nacimiento, fue el creador de las actuales configuraciones familiares o constelaciones familiares. Decir que seguramente lo que ocurrió fue que del término alemán, que no voy a pronunciar porque no sé alemán, pero que ustedes pueden ver ahí, se tradujo al inglés como Family Constellation y posteriormente del inglés al castellano se tradujo como constelaciones familiares. Y la realidad es que en castellano el término constelación es un término que suena esotérico y que creo que, o creemos en nuestro equipo, que ha sido parte de la responsabilidad que el método muchas veces haya tenido críticas. El nombre no lo vemos más adecuado y en nuestro equipo hemos decidido utilizar la traducción que consideramos más exacta de configuración familiar. Gabriela Gross, psicóloga alemana de nuestro equipo, considera que la traducción más adecuada es configuración o posicionamiento de la familia. No es más que un método que tiene en cuenta cómo se configura la familia, los elementos de la familia o dónde estamos posicionados nosotros dentro de nuestro sistema familiar. En realidad, a este método hoy en día podríamos llamarle perfectamente psicología transgeneracional, porque lo que trata o lo que busca es explorar aquellos sentimientos, comportamientos, emociones de una persona que a veces no se explican por su propia historia, por la historia que conocemos de lo que le está ocurriendo en ese momento, una crisis de ansiedad y no hay nada que le esté ocurriendo que pueda justificarlo o no hay nada en su infancia que pueda justificarlo. Lo que hizo fue Bert Hellinger estudiar la historia de sus padres y también de sus abuelos, por lo que estamos hablando de psicología sistémica, psicología familiar, psicología de los sistemas de los que formamos parte, ¿no? Y encontró que muchas veces algunos de los problemas que planteamos en el presente tienen que ver con historias de nuestros antepasados. De ahí el término de psicología transgeneracional. Realmente el primer sistema del que formamos parte es el propio cuerpo. El propio cuerpo está compuesto de distintos sistemas, como bien sabemos, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Y todos podemos entender fácilmente que cuando uno de nuestros sistemas se mueve, se enferma, se estropea, es fácil que afecte a otros de los elementos, de otros sistemas, ¿no? Lo mismo ocurre cuando hablamos del sistema familiar y es lo que plantea esta filosofía, que más bien es una filosofía de vida que un método terapéutico, que lo que defiende es la idea de que formamos parte de distintos sistemas, el personal, el familiar, el sistema social, el sistema cultural, el laboral, y que cada vez que ocurre algo a algún elemento de ese sistema, todo el sistema se ve con repercusiones. Esto es fácil de entender cuando tenemos un hijo con 15 años que plantea serios problemas en la familia. Es fácil entender que los hermanos más pequeños se sienten mal, que los padres tienen problemas, que a veces discuten entre ellos y que un solo elemento de la familia que entra en conflicto hace que se mueva el conflicto, que se genere el conflicto a través de todos los demás miembros del sistema.
Otra de los elementos importantes de este método de trabajo es que son importantes, o se le da mucha importancia a las personas que han sido excluidas. Llamamos excluidas o de alguna manera también olvidadas. Un ejemplo sería pues un hermanito que falleció con 2 años y que fue una muerte trágica, todas las muertes de los bebés que son siempre trágicas, y que la familia decidió no volver a hablar de él, nunca más volver a decir nada. Eso sería una persona, entre comillas, olvidada. En realidad no está olvidada porque el dolor es tan fuerte que no se puede ni hablar de ella. Esto, aunque ocurra en la generación de mamá o de la abuela, puede seguir teniendo importancia en generaciones posteriores. O personas excluidas. Es fácil también entenderlo en la época del SIDA, de enfermedades contagiosas, con la homosexualidad en otros momentos, con las madres embarazos de madres solteras no hace demasiados años. Eran personas que muchas veces eran excluidas de su familia o excluidas de su entorno. Pues este método de trabajo le da mucha importancia a preguntar al paciente acerca de esas personas que pudieron estar excluidas o olvidadas en su sistema familiar. Y por último, hay muchas más cuestiones importantes, pero yo solamente hoy voy a destacar algunas, que tienen la misma importancia a las personas que están vivas cuando dicen, no, yo no tengo abuela. No tengo abuela, ¿qué significa? Que la abuela ha muerto, pero eso no significa que la abuela no tenga importancia en la familia, porque lo mismo fue una persona que marcó a todos sus descendientes. O yo no tengo padre, porque papá murió justo durante mi embarazo, ¿no? Pues fijaros si puede haber tenido importancia para el embarazo y para el ánimo de mamá que papá muriera durante. Entonces, no es que yo no tenga padre, es que ha fallecido. Entonces, tiene mucha importancia tanto los vivos como los fallecidos en ese sentido. Y bueno, quiero pasar ya directamente a hablar un poquito de una de las teorías explicativas que creo que le va a dar una fuerza enorme a este método de trabajo y a sus explicaciones transgeneracionales. La genética, yo creo que todo el mundo sabe más o menos lo que es, pero bueno, muy sencillamente digo que es la forma que tenemos de transmitir de unos a otros, siempre de manera estática. Por ejemplo, el abuelo tenía los ojos azules y mamá puede tener los ojos azules o no, es decir, se puede heredar o no determinados caracteres genéticos. Es una capacidad que tenemos todos y el ADN es la molécula que está en el interior de la célula y que es a través de lo que se transmite la información genética de una generación a la siguiente. Sin embargo, la epigenética, que es mucho más reciente en su estudio, ha venido a revolucionar esta idea, porque hasta entonces se creía que la herencia era muy estática, era siempre igual. La epigenética ha venido a decir que las experiencias vividas por nuestros antepasados, las experiencias tanto positivas como negativas, pero basémonos en sucesos traumáticos, en situaciones difíciles, en situaciones de guerra, en muertes tempranas, como hemos comentado, afectan al ADN. No, no porque modifique el ADN, no porque modifique la genética, sino porque cambia la expresión. Es como si por encima del ADN hiciera un cambio, me explico de manera sencilla para poder explicarlo fácilmente, que puede afectar a la transmisión genética. Es decir, la epigenética queda por encima de la genética y por lo tanto podemos estar heredando cambios en la genética y cambios que tienen que ver con el sufrimiento. Yo digo también que con el placer, porque me gusta pensar que también heredamos todas las experiencias positivas. Pero bueno, pensemos que con el sufrimiento, con la angustia, con los traumas que han podido tener nuestros padres y nuestros abuelos. Incluso, y esto es lo impactante también de la epigenética, aunque no sepamos de ello, es decir, nosotros heredamos sin saber lo que heredamos. Fíjense la importancia enorme que tiene esta nueva ciencia para explicar
la psicología transgeneracional, las herencias a través de distintas generaciones. Y yo me voy a basar solamente en las que están comprobadísimas, la de padres y abuelos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, nosotros también, los que estamos ahora mismo vivos, se van incrustando en nuestro ADN y van afectando a nuestro ADN. Pueden afectar o no afectar, pero bueno, imaginemos que pueden estar afectando. Y curiosamente, después el órgano protagonista de todo el sistema nervioso nuestro va a ser el cerebro. El cerebro es donde está la clave de nuestro bienestar emocional. Y con ello lo que estamos diciendo es que el material genético que heredamos de nuestros padres y también de nuestros abuelos tiene la influencia de todas aquellas situaciones, o puede tener la influencia de todas aquellas situaciones traumáticas que han vivido. Fíjense solamente algunas pequeñas o grandes campos de trabajo en lo que esto tiene su importancia. Imaginemos que estamos trabajando con un niño o una niña adoptada. Este niño y niña adoptada, lo que viene a decirnos la epigenética es que no solamente es importante el ambiente en el que se está criando actualmente, sino que también es importante lo que ha heredado de sus padres y de sus abuelos biológicos. Pero no solamente lo que ha heredado del pelo rubio y los ojos azules o de la tez morena, sino también la carga emocional de sus antepasados. Fíjese esto la importancia que tiene nuestro trabajo psicológico como profesionales de la psicología y de la salud mental. Las preguntas, por tanto, que tenemos que hacer ahora son mucho más amplias e interesantes en relación a cuestiones que muchas veces no conocemos. Y ahora que es algo tan habitual la reproducción asistida, pues fíjense también la importancia o la repercusión que puede tener esto de lo que estoy hablando hoy en la reproducción asistida. Es decir, el semen que dona un chico joven que dona semen para que posteriormente una chica pues se haga una inseminación con un semen de un padre que ya no ha conocido y, y este semen puede trasladar sus marcas epigenéticas. Por supuesto, puede trasladar la genética y la epigenética. ¿Significa eso que con certeza va a trasladar un trauma? No, puede trasladar, igual que con certeza no va a trasladar los ojos azules, pero puede trasladar esas marcas epigenéticas que ha tenido. Lo mismo ocurre con los óvulos donados por una mujer. Una mujer dona los óvulos y esos óvulos llevan la marca epigenética, con la trascendencia que tiene esto en todos los temas de reproducción asistida. Sencillamente hay que saber que esto puede ocurrir y saber cómo tenemos que afrontar cualquier problema que posteriormente tenga ese menor, ¿no? Cuando sea pequeño. Las madres gestantes con óvulos donados por otra mujer, es decir, una madre se queda embarazada porque hace de vientre, lo conocido como vientre de alquiler. También puede imprimir sus marcas epigenéticas al bebé. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que entramos en contacto con el bebé, durante los 9 meses de embarazo, hay una unión ahí entre la madre, entre la madre gestante y el bebé, que puede también transmitir emociones, sensaciones y estados anímicos que tenga la madre durante ese tiempo. Por lo tanto, somos el producto de muchas personas, no solamente físicos, sino también psicológicos. Y quiero acabar con la buena noticia. Bueno, todos son noticias interesantes, pero la buena noticia es que se está demostrando que la psicoterapia puede borrar marcas epigenéticas. Fundamentalmente se ha trabajado con animales, pero cada vez también hay más investigación reciente con personas, con seres humanos,
Y lo que se está demostrando es que las áreas afectadas por el trauma son las mismas áreas que están implicadas en la capacidad de afrontamiento, en lo que llamamos resiliencia, que es la capacidad de salir adelante. Entonces, cuando hacemos psicoterapia, cuando hacemos un proceso de sanación personal y después tenemos hijos, las siguientes generaciones pueden evitar el efecto del trauma. Fíjense qué bonito y qué responsabilidad más enorme, ¿no? Tenemos todas las personas de cuidarnos para cuidar a las generaciones futuras. Bueno, y está bien por hoy. Me alegro de saludarles y les agradezco su atención. Muchas gracias.